Hola chicos, bienvenidos. Esta es la parte 2 después del prólogo de Dead Island Definitive Edition Collection, creo que se llama. Bueno, ahorita está corriendo a 9-11 FPS más o menos, bueno, entre 9 y 11. Vamos a, primero que nada, hacer una misión. Dice, yo, Sinamoy, soy el jefe de socorristas, la voz de la radio me dijo que tus problemas en el hotel, dijo que eras resistente a lo que sea esto, no me lo creí, pero encontró los mordiscos, no tiene síntomas, por eso no son chupeterías, algo así, ¿verdad? O sea que en resumen somos inmunes al virus de los zombies estos de la isla, que todo se basa, por eso se llama Dead Island, todo se basa en llegas a una isla, eres inmune junto con otras personas, tienes que buscar sobrevivientes, hacer misiones, todo eso. Bueno, vamos a saltarnos el lore aquí. Dice, pasaporte de la vida, trae la tarjeta de acceso de seguridad de la torre del socorro desde Boogaloo 11, no sé qué será eso, pero te toca hacerlo. Dice, bien, primero necesitamos una tarjeta de acceso para cruzar la puerta de seguridad. La mía está en la habitación con todo el lío, se me olvidó recogerla. Bueno, ahora supongo que me toca a mí. Bueno, no es por aquí, ya estaba viendo a ver qué es lo que había ahí. Estoy, no sé si bajo de vida o estaré bien, porque hay un refresco siempre. Tomamos algo ahí por varas. Vamos a salir ahora sí. Ya estamos un poco armados. Creo que podemos llevar más cosas. Vamos a llevar eso. Bueno, aquí afuera ya me está corriendo un poco mejor el juego, a 15 FPS, 17, 20, 25. Bueno, llevo a 25. Esto ya es espectacular. Esto sí es jugable. 25 no es lo mejor, pero es jugable, la verdad que se disfruta más los juegos. No sé por qué, se supone que en habitaciones debería ser más rápido el juego, pero en habitaciones se pone lento, o es lo que yo siento, no sé. De hecho, lo que hice para acelerar el juego es poner en prioridad alta el programa que estoy ejecutando, o sea, el juego, y así de hecho me está corriendo más veloz, más rápido, más estable. Es una técnica, digo yo. Muchos lo utilizan para eso. Bueno, ahora vamos a ir a la búsqueda de algo de un Boogaloo 2, no sé qué bien qué es lo que hay que hacer, pero creo que hay que asesinar zombies en el camino, buscar cosas, personas, ese tipo de misión. Va a estar divertido, así que no se vayan. Vamos a recoger estos, dice, tornillos, pero valen plata, así que me los llevo. Lo que siempre me ha encantado de este juego es que tiene una calidad gráfica espectacular. O sea, si ustedes comparan esto con un PlayStation 3, por ejemplo, o con PlayStation 4, la calidad es similar. O sea, tal vez mi computador no es lo ideal para jugar esto, pero se ve bastante estable, la verdad. Y al menos con teclado y ratón es súper divertido jugar esto. Así que bueno, vamos a seguir recolectando cosas. Por aquí no quiero perder tiempo. Aquí ir recogiendo, looteando cosas, tomando bebidas en el camino, obviamente. Yo voy agarrando cosillas ahí que me encuentre tiradas, dinero por ejemplo. Hay que ir para acá.
Ah, se levantó uno. Bueno, ya lo reventé. Lo malo es que cuando te cargas a uno, siempre hay uno cerca y te quieren atacar. Bueno, ya me cargué eso también. Ok. Ya vamos llegando. Esto va a estar difícil de volvernos de esta ruta porque está horrible. Hay demasiados bichos de estos en el camino. Bueno, aquí está donde teníamos que ir. Se reventó el palo. Bueno, aquí nada más queda inspeccionar. Encontramos cinta, comienza la investigación. Una especie de radio, mejor no la toco porque no sé si esta música me va a generar problemas para el video. Abrí esta puerta. No funciona el timbre número 3. Toca hacer 3 veces eso. 5 veces que di. Ok. Creo que ya me lo cargué. Bueno, aquí no hay nada. Por aquí está lo que andamos buscando. Pasaportes de la vida. Para esto era lo que veníamos. Ahora me imagino que no va a ser nada fácil de volver. Alguna traba nos van a poner en el camino. Pero por lo menos quiero completar esta misión, no quiero hacer un video incompleto. Completar esa misión y tal vez una secundaria si me da tiempo, no un video de 15 minutos al menos. Entonces, vamos a correr, vamos corriendo. Ellos sí pueden ir mamadísimos, pero yo no puedo correr. Tómenmelo a pie. Es que son demasiados. Le van a ir pateando a todo el mundo. Volando patada parejo. Ah, no, me estoy yendo mal. Es para este lado. Bueno, ya casi llego al punto donde estaba. Esto debe estar apestado de zombies.
No sé por qué en esta zona donde no se generan los mobs o zombies, a las criaturas me refiero, como que se suben los FPS incluso hasta los 20 FPS. Aquí estoy en 11 FPS y se ve estable, pero con un poquito de lag. Aquí subió a 15 y allá por esta zona de la playa, donde solamente eso es como una especie de fondo generativo, llega hasta los 20. Increíble. Aquí sí yo puedo jugar estable, la verdad es que esto está genial. Ya verán que pronto este juego lo tengo en una unidad externa, digamos, un disco duro externo, y si me compro otro computador más adelante, pues obviamente lo voy a poder jugar mejor, porque nada más paso el juego ya, o sea, nada más abro el juego en el otro PC, pero de momento toca sufrir un rato. Bueno, hay que hablar con este tipo. Dice, lo has conseguido, vale, gracias a ti, quizás salgamos de esta. Sí, escribí que arriesgué todo por ese bendito pasaporte de la vida. ¿Y que me dieron? Bate con clavos. Bueno, algo es algo. Listo, vamos a continuar. Bueno, por aquí había una bebida, pero voy a intentar hacer misiones con otros personajes, o sea, misiones a otros personajes más bien. Por ejemplo, este se llama Steven, a ver qué es lo que ocupa. Todos ocupan algo, algún favor o algo que traer, un papel, documentos, armas, algo, un carro por ejemplo. Dice, ¿por qué demonios me quedé con Simoy? Debía hacerlo con... ¿qué? Dice, puede que todavía puedo encontrarlos si estás por ahí y ves o vas. No entendí esa parte, es que estoy jugando un modo ventana una ventana chiquitica para que tenga más FPS y está horrible jugar así, no se distinguen las letras, pero bueno, al menos ustedes sí ven algo bien. Pedidos, busca a Maggie y dile a Steven su ubicación. Tenemos que arrastrar a una persona, es que lo que yo les decía, que hay que arrastrar personas, salvar personas, buscar documentos, pasaportes, ese tipo de cosas. Vamos a, por lo menos voy a dejar iniciar esta misión, o la termino, no sé, la verdad voy a ver cómo le hago. Por lo menos lo voy a intentar. Miramos esto. Lo que les decía, conforme más te acerques a la playa, como ese es un fondo que realmente no se genera nada, simplemente tiene cierto movimiento, las nubes tal vez se muevan a veces o no, y los FPS suben hasta los 26 FPS. Pero ya cuando entras en lugares donde hay se generan muchos zombies, hay movimientos de cosas de parte del juego, ahí sí los FPS se van al carajo por la gráfica. Créanme que es por la tarjeta gráfica integrada que tengo, que es muy mal. Yo realmente siento que ninguna gráfica integrada es buena, pero tiene que ser por lo menos algo bueno, una laptop gamer, pero por lo menos un procesador mejor. Ese tiene 1.10 apenas, creo que lo he dicho varias veces, pero igual para los que no sepan. Bueno, continuamos. Dice que en esta ruta está Lifeguard, que es como guardacostas o salvavidas, o creo que es eso, un salvavidas, una hora así. Pulse, esto no sé qué es, y un hotel en esta dirección. Bueno, déjenme ver en el mapa qué es lo que hay que hacer, porque estoy como batido. Vamos a activar el modo furia. Ok, combate, ¿será que tengo para combate? Ah, no tengo para activar el modo combate. Y en el mapa
Busca a Maggie, pero yo que voy a saber dónde buscar. Persona comisión. Bueno, hay que devolvernos. Me encanta cuando puedo jugar a 20 FPS en ciertas partes, súper divertido. Ojalá fuera así todo el mapa, pero no. Al menos en Resident Evil 4, no sé si han jugado ustedes, jugar a 20 FPS en Resident Evil 4 es horrible, no es como 20 FPS en este mismo juego. Es muy diferente, no sé por qué, no sé qué es lo que cambia, pero 20 FPS en un juego como Resident Evil 4 original, o sea, la versión clásica, realmente no, realmente se ve, hay fallas realmente, o sea, no carga bien, el juego va muy lento, va algo parecido a este, pero más lento todavía. Y cuando lo intentas en a 30 FPS con otra versión, tal vez lo compras en, qué sé yo, Steam o una cosa así, y realmente ya ves un cambio distinto. Dice, vale, puedes volver a salir, tienes que encontrar la estación del socorro y comprobar que sea segura, me harías ese favor.